Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Vaca y el Bacalao, un nuevo episodio compartiendo con todos ustedes charlas con amigos, charlas con luso-descendientes, residentes aquí en la zona de Montegrande, la zona de Esteban Echeverría. Y hoy nos está acompañando un nuevo luso-descendiente, un nuevo invitado, José Antonio. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Felicitaciones por este emprendimiento. Bueno, muchas gracias. ¿Los venís viendo los podcasts? Los venimos viendo, los venimos siguiendo, sí, acompañando. Y bueno, acá estamos. Bueno. Me llamaste, me dijiste, ¿puedo contar con vos? Por Me supuesto. dijiste que sí, así Así que es. acá está José Antonio. José Antonio, apellido De Albuquerque. de Albuquerque. De Albuquerque, o el nene, como quieras. El nene. Escucha, José Antonio, ¿naciste en qué año? Nací en el año 70, en Tristán Suárez. Mira, hijo de... Antonio Ferrao de Albuquerque y María Concepción Correa da Silva. Y esos, los dos portugueses, ¿no? No, mi papá sí es portugués, nació en Paranhos da Beira, Concello de Ceia, distrito da Guarda, y mi mamá es hija de portugueses, los padres son también del mismo pueblo, Paranhos da Beira, Concello de Ceia, distrito da Guarda. ¿Y nació acá tu mamá? Sí, Mirá. la primera hermana, que es Amelia, la esposa de Joaquín Márquez Rita. El primer presidente de... Exacto, ella sí es portuguesa. Después ya el abuela resto de los hermanos nacieron son acá. argentinos. Sí. Mira, Sí, ¿y sí. tus abuelos en qué año vinieron? Por la parte materna. Vamos a Por ver. la parte materna, mi abuelo vino en el año 22. Ah, Mi abuelo en sí. el año 22. O Sí. sea, hace 103 años. Sí. Increíble. ¿Y? Mi abuelo, primero vino mi bisabuelo, el padre de él, vino en el año 20. No te puedo creer lo que me estás contando. Año 20. En el año 20 vino mi bisabuelo, vino a probar suerte. Estuvo 2 años, a los 2 años le mandó la carta de llamada a mi abuelo, que en ese momento tenía casi 20 años, Ah, o sea, al hijo. al hijo. Sí. Tu bisabuelo ya estaba acá, le manda la carta a su hijo, que era tu abuelo. Mi abuelo. Sí. Una familia en la cual tuvieron 9 hijos, pero de los 9 hijos, entre algunos que fallecieron al nacer y otros por el tema de lo que fue la gripe española, Ajá. después de la Primera Guerra Mundial, Sí. que también fallecieron, quedaron solamente 2 hijos. El mayor, que era mi abuelo, y mi tío abuelo, que vino a la Argentina también, que era el menor, son los que quedaron vivos. Pero bueno, vino mi abuelo. Fernando, para. Fernando me carga que dice que yo digo para. Pero porque vas contando partes que me parece que están Sí. buenísimas y hay que Sí. indagar un poco ahí. Dale, sí, Me sí. quedé sorprendido con lo de tu bisabuelo, que ya estaba acá en Argentina en el año 20. En el año ¿Y 20. sabes qué hacía? ¿Dónde se estableció? Sí. ¿Qué hizo? Mi bisabuelo cuando llegó acá fue a trabajar a Quinta de Verduras de italianos. Ah, estaban los italianos en esa estaban época, los habían copado los italianos. Exacto, bueno, se acercó a lo que era esa gente, vio la posibilidad que había como para que su hijo viniera, lo hizo venir, llegó acá, empezó a trabajar en esa quinta de italianos. En esos tiempos los camiones no eran habituales, entonces como primer medida iban con los carros con bueyes o con caballos, iban a los mercados de abastos de la zona, hasta que pudieron comprar un camión y de ahí sí iba al mercado de abasto. Pará, me la aceleraste toda. Desde el año 20 te viniste hasta los 60. Pará. No. Estamos en ese trayecto. Siempre, ahí ya estaba, era tu bisabuelo y tu abuelo. Mi bisabuelo y mi abuelo, sí. Haciendo la Quinta de Verduras, pero como empleados estaban Como empleados. ¿En sí, qué zona era como esto? empleado. ¿En Cañuelas? No, era más bien cerca de Buenos Aires. Era cerca de Buenos pero Aires. no sabes en qué localidad. No, bien, ahora no recuerdo, no, tendría que consultar. A los 2 años de estar acá, mi bisabuelo vuelve a Portugal. Ajá. Vuelve a Portugal y lo manda al hijo menor para acá también. Entonces quedaron los 2 hermanos. Como te dije, ya comenzaban el tema de los camiones a ir al mercado de abasto a Buenos Aires. Mi abuelo compartió con Carlos Gardel también el mercado de abasto, porque era el tiempo del mercado de abasto, lo que eran los años 20. ¿Y se habrán cruzado? Se cruzaron, sí. ¿Se cruzaron? Sí. ¿Ah? Sí, porque eran de ahí. Antes se llevaba la carga al mercado, hasta que no se terminaba de vender, no se volvían. Entonces quedaban todo el día. Todo el día, exacto. Bueno, y mi abuelo era el que iba al mercado. ¿El Quintero era el mismo que tenía el puesto? O sea, no, pero se quedaba para traer lo que se recaudaba. Y lo que era el puestero eran también italianos también.
Bueno, esa relación con lo que fue Buenos Aires y todo hizo que ellos, bueno, se fueran afianzando, fueron independizándose, hasta que despacito se fueron mudando, entre ellos dos ya pusieron una quinta, fueron pasando Suárez un poquito, hasta que llegaron a la zona de Cañuelas, la zona donde ya después ya se formaron. Antes de eso, mi abuelo ya para el año 32 decidió volver a Portugal porque no encontraba acá su media naranja, podemos decirle. Ajá, el tipo soltero. Y Era estaba soltero. amasando cierta fortuna. Exacto. Se volvió a Portugal Sí. a buscar a buscar un poquito todo, ¿no? O capaz que sabía, capaz que se había echado el ojo ya Las saudades. a la saudade. Llegó al pueblo, a Paraños de Aveira, vio una rubia con ojos color cielo, con una canasta en la cabeza, la cual llevaba a vender panes caseros por ahí en la zona, en los pueblitos vecinos. Una aldea, las aldeas. Así es. Y bueno, hasta que esperó el domingo de misa, como para ver si la encontraba y de ahí poder ver de dónde venía, a dónde iba. Claro, y a la salida de la misa la vio. Empezaron a charlar, caminando juntos hacia la casa. Ella era una chica que en ese momento tenía 22 años. Había fallecido el padre cuando ella tenía 5 años y la madre cuando ella tenía 12. Eran dos hermanos, el hermano se fue a Lisboa con un tío y ella se quedó con una tía ahí en Paraños. Pero bueno, una situación humilde. Bueno, mi abuelo trató de acercarse, pero ella no le daba pie. Y bueno, mi abuelo venía con el tema esto del tango, ¿viste? Y entonces le empezaba a cantar. Deja de ser caprichosa, portuguesa y dame de una vez el sí. De Gardel, caprichosa. Y empezó a cantarle ese tema que era de esos tiempos. Y la portuguesa se bueno, enamoró. después de ahí, bueno, empezaron a hablarse. 18 días de novios, se casaron, porque él se tenía que volver. 18 días de novios, se casaron. A ella la llevó a vivir a la casa de los padres, y ahí en Bairro Alto, en Paraños. Y bueno, él se volvió, estuvo 2 meses en Portugal, en total había estado 2 meses, Sí. 18 días de novios, se casaron, estuvieron un mes más y Decime que le sacó un pasaje a ella y se la trajo. No pudo porque no tenía. Bueno, Pobre piba, o sea, 18 días de novio, se casa y el flaco se le va, o sea, nada. Así es. Se volvió a la Argentina. Él se volvió, ella quedó en Portugal. A los meses recibe una carta de parte de su novia, de su esposa, De su esposa. de María Conceição, y le dijo que estaba embarazada. Y lejos. Bueno, pero con Para. 18 días de novio, ¿cuánto? Un mes habrá estado un mes allá de convivencia matrimonial y queda embarazada. Exacto. Bueno, pero... ya sé, la que estaba en camino dentro del vientre era Amelia, tu tía Amelia. Era Amelia. Bueno, llegó acá y estaban justo con el tema del emprendimiento de la independencia, Sí. de ponerse la quinta solos, pero bueno, no se podía, o era una cosa o la otra. Bueno, entonces trabajaron y les mandó las cartas de llamada, y cuando llegó acá mi tía Amelia ya tenía 2 años. O sea, vino tu abuela sola con la criatura. Con la nena. 2 años. Con 2 años. Ah. Con 2 años llegó. Qué difícil. Llegó acá. ¿Cómo hacían eso? Qué saudades, qué loco, ¿no? Eran situaciones muy difíciles. Porque pobre tu abuelo acá, sabiendo que tenía una hija, hace 2 años que tenía la hija y no la conocía El todavía. consuelo que tenía era que estaba la madre y el padre de ella, de él, estaban allá con ella. Era el único consuelo, pero si no, eran esas cartas interminables que no llegan más. Esa carta que mandás una carta, tardaba 20 días en llegar, te respondían, eran otros 20 días para... Exacto. Cada 2 meses tenías una carta. Bueno, los hizo venir. Después la familia, bueno, fue creciendo. Llega tu abuela con tu tía. Bueno, ya ahí se establecen ahí tus abuelos. Llegaron acá, los fue a buscar con el camión, porque en ese tiempo ya había un camión. Bueno, los fueron con el camión, fueron a la quinta. Y ahí después nació tu mamá. Después ahí, bueno, tuvieron un bebé que falleció al nacer. Y después, bueno, vino un tío mío, el Gaguito, de Cañuelas. Después mi mamá,
y mi tía Gloria, la mujer de José Finiño. Ah, exacto. Bueno, ellos sí ya se establecieron ahí en Cañuelas. No sabía que el Gaguito también nació acá, nacieron todos acá. Sí, sí, todos Mirá, son argentinos. qué increíble. Sí, sí. Y bueno, así ya se establecieron en lo que fue la quinta donde ya fueron naciendo y viviendo todos. Bueno, No, ellos estaban ahí en una quinta, en esa zona. Y eso por el lado de tu mamá. Y por el lado de tu papá, del lado de mi papá, mi abuelo vino primero en el año 40 y fines de los 40, 47 creo que fue que vino. Vino acá a trabajar en quintas por la zona de Florencio Varela. y sabes, tuvo alguna carta de llamada, Sí, sí, él vino con otra persona que estaba acá trabajando en que quintas. seguramente era de la zona de él, ¿no? De Sella Sí, también. sí, sí, sí. Viste que los miñotos van Mucho, llamando sí. y Y por lo- eso todos los y- miñotos con el ladrillo. Y en este caso con las quintas. Los de la Beira Alta, Beira Baixa, todos con la quinta, ¿no? Así es. Y bueno, después de estar 6 años acá trabajando, se vino cuando mi papá tenía 9 años. En ese trayecto, en esos 6 años hasta que vino mi papá, mi abuelo le mandó un reloj a mi papá de regalo. Pero en otras situaciones, pues mi papá, igual que los hermanos, eran personas que los zapatos eran para los domingos para misa. Sí. Era una situación Complicada. muy justa. Tenían en la parte de abajo de la casa Animales. un animal, y qué sé yo, bueno, que lo tenían, pero era para criarlo, para vender, no era para comer. Que no eran vacas, porque ahí No, eran cabras, ¿no? No, lechón tenían. ¿Lechones? Eran lechón, Pero viste sí, que ahí chanchas, en la sí, zona de porcos. ustedes Sí, también sí, cuando hay yo cabras, conocí sí. la Serra de Sí, Estrella sí. me llamó la atención todas las casas, las puertas bajitas tenían las Sí, puertas sí. bajitas Sí, porque en sí, realidad sí, no sí, se sí. necesitaba más altura para que No, entre una vaca, exacto, sino que las exacto, cabras, exacto. o bueno, los Sí, cerdos, sí, como sí, decís en sí, este caso, sí. criaban cerdos para vender. Exacto, eso, y bueno, tenían sus cosas porque también alquilaban o tenían un terrenito en el cual tenían su quintita. Mi abuela trabajaba en casa de gente bien, bueno, estaba todo el día mientras los chicos Le daban de comer a los chanchos. mientras tanto trataban de atenderse solos. Y bueno, y mi abuelo, como te dije, le mandó un reloj y bueno, mi papá andaba muy contento con su reloj. Con su reloj en con- el medio de los chanchos con el reloj. Ahí está, anda. Situaciones sencillas y humildes. Y después, bueno, después de 6 años vino tu abuela con los hijos. No, cuando mi papá tenía 9 años le mandó la carta de llamada a mi papá, vino mi papá solo. Y bueno, mi papá cuando salió mi abuelo tenía 9 años y cuando mi papá llegó acá tenía 15. Mi abuelo cuando llegó al puerto no lo llevaba a conocer, sino era mi papá que lo buscaba. Para mi papá era el mismo que se fue, pero para mi abuelo ya no era el mismo. Bueno, llegaron acá, lo llevó a la quinta esta en Florencio Varela. Como mi papá era muy jovencito, le fue enseñando las tareas de la quinta, pero lo metió primero en la cocina, para que bueno, con el cocinero se fuera dando maña y fuera siendo útil Porque tenían la muchos quinta. empleados en la quinta. Habían, pero en los momentos que era para ir a preparar la comida, anda a preparar y mi abuelo se quedaba en la quinta. Después de 2 años hicieron venir al hermano, a José, y después de unos 5 años más hicieron venir entre los dos, en ese caso ya estaban con su proyecto de independizarse, ya habían estado juntos con Manuel Sá, Sí. Mario de Silda, ya habían estado juntos Que también en Manuel quinta. era de Sella también. También, sí, Manuel sí. Sá de Sí, Sella. sí, a lo largo en una punta eran medios parientes también. Sí, bueno, habían estado con él en quinta también. Y también con el hermano del padre de Mari, Sí, de Mari Moura también, sí. habían tenido una parte también con ellos, Claro. con Manuel Sá. Ya llegando siempre en lo que es la zona de Cañuelas, ya en ese tiempo. Y bueno, en ese caso ya vinieron después mi abuela y mi tía, y bueno, la familia se volvió a reunir después de más de 15 años. Y bueno, ¿y tu papá con tu mamá cómo se conocen? ¿Se cruzan en dónde? Mi papá ya más o menos la conocía, pero no sabía cómo acercarse, y este señor, no me acuerdo si era Antonio, creo, Manuel, el hermano de José, el padre de Mari, le dijo, deja que yo te hago el Yo te entre hago- como para llegar a la quinta. Bueno, entonces fueron con la excusa de
de que querían hacer unas chorizas y bueno, a ver si sabía quién podía vender carne de cerdo como para eso, o si tenían lechones o qué sé yo. Y bueno, fue la excusa como para llegar ahí, ¿no? Y un amigo mío, muy Pará, trabajador. ah, no, un dato que tu papá, bueno, se pone de novio con tu mamá y después se casan, y un hermano de tu papá, José, se pone de novio con una Con la hermana de tu hermana, mamá. sí, sí, O sea, sí, dos sí, hermanos sí, con sí. dos hermanas. Después, Todo en ese momento fue. un poquito más tarde, pero fue ahí, después de ir mi papá, después de que ya empezó la relación, porque cada vez que mi papá quería salir con mi mamá, le mandaban a la hermana menor. Ah, sí, en aquella Entonces la hermana época. menor te andaba y cuidala. Bueno, entonces en eso José empezó Agarró a tu hijo y también dijo, yo dijo, también llevo a mi hermanito ahí menor. está, sí. Después, bueno, pues ya le mandaban el hermano para que fuera con ellos, ya que eran dos con dos, entonces le Y mandaban el después ya hermano. eran 15 los que iban. De verdad eran así. Pues las quintas eran muchas quintas cerquitas una de otra, les pasaban a los horneros igual, Sí. que después de terminar el día de trabajo se juntaban o a jugar a la pelota o a comer un asado O a las cartas, o a las cartas, o si no, mi tío abuelo, el hermano de mi abuelo, el tití le decíamos, él tocaba la concertina. Entonces, bueno, se juntaban y se ponían a cantar canciones portuguesas o de acá de esos tiempos. Y bueno, se armaban los bailes entre amigos, entre paisanos, Mira. entre portugueses. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y después, bueno, esto ya establecido, después nacés vos, tus viejos, bueno, se casan finalmente, Mis viejos se casan, sí. Mi mamá tenía 18 años, mi papá 27. seguía con la quinta, Seguía con la quinta, en ese momento tenían la quinta en Cañuelas. ya Y con bueno, camiones, ya sí, ya con camiones, ya en ese tiempo, bueno, mi papá y mi tío eran socios, que fueron por muchos, sí, muchos años. y el abasto ya no había No, desaparecido. no, no, estaba el mercado de abasto, sí, sí, ¿Hasta sí. cuándo Sí. estuvo? Y hasta los 80 estuvo el mercado de abasto, sí. Claro, Sí, sí, después fue que vino el mercado central y otros mercados también que estaban en la zona de Bécar, en la zona de Avellaneda, claro. en la zona de ¿Y acá y de la Cochabamba, producción que sí. hacían en la quinta, qué era lo que tenían? ¿Qué hacían? Y primero hasta los años 80 era todo verdura de hoja. Verdura de hoja, Acelga, lechuga, acelga, lechuga, repollo, brócoli, coliflor, zapallito, todo ese tipo de cosas. Después de los años 80, en el año 80, 78, empezaron con el tema de lo que es plantación. Tomate, morrón, berenjena, chaucha, ese tipo de cosas que llevaban otro tipo de cuidado y otro trabajo. Pero bueno, era el tema de poder seguir las tendencias y qué era lo que se buscaba en aquellos momentos. Bueno, era hacer la diferencia con esas cosas. Temporadas en las quintas se pasaron buenas y se pasaron temporadas muy malas. pésimas. Sí, No había reconocimiento a que un temporal te estropeara claro, lo que no, tenías sembrado, no existían subsidios que... una piedra, una peste o lo que fuera, había que pasar el arado y volver a sembrar. Por eso lo que era el preparativo para las plantaciones siempre fueron muy difíciles y costosas también. ¿Y vos trabajaste en la quinta? Sí, ¿Llegaste? sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, Cuando terminé el secundario, mi hermano había empezado antes en la quinta que yo. Y bueno, cuando terminé el secundario me fui para la quinta y empezamos en Cañuelas, también en lo que era el campo de mi abuelo. Y la verdad, momentos muy, pero muy lindos. Aparte de lindo, cuando empecé en la quinta, mi abuelo todavía estaba vivo. ¿Estaba vivo? Y teníamos esa cosa de que la casa de ellos, de mis abuelos, estaba en la misma quinta. Estaba la casa de ellos en el centro. Y bueno, mi abuelo tenía esa costumbre de que todo se reutilizaba. Cortaban un árbol, eran los tronquitos, una tabla de madera, ya tenías un banco, la parra, en la cual nos juntábamos desde chicos con toda la familia, esas mesas largas. Bueno, momentos hermosos entre tíos y primos. Y era una persona que quizás no era de buscar hablar, pero si vos te quedabas con él, te hablaba y te contaba. Y bueno, fue momentos lindos los cuales veía que la tierra de él seguía siendo productiva. Y bueno, él
Evidentemente le gustaba Argentina, amaba Argentina. A todos, todos los que vinieron, todos. De parte de mi mamá, todos. Si me decís vaca y bacalao, yo te digo que es 50%, pero ¿Así, 50% clavado? La vaca, yo creo que en general sí, pero la vaca, de la manera que los recibió, la Argentina de la manera que los recibió, y cómo ellos salieron de Portugal, yo creo que no daría la balanza. El origen de ellos, y súper agradecido siempre a lo que fue Portugal, pero en su momento ellos allá la pasaron muy, pero bueno, muy triste. en el caso de tu mamá nació acá en Argentina, entonces Sí, ahí entiendo, bueno, puede pesarle más la vaca, pero por ejemplo tu papá, o sea, vos decís que también tu viejo falleció hace cuántos años. Mi papá en el año 2016. ¿Crees que él hoy, que si le preguntaríamos hoy si es más vaca o bacalao, qué diría? No, yo creo que están en un 50%. ¿Sí? Sí, yo creo que están en un 50%, porque trataron de conservar las tradiciones, en su principio, bueno, con el tema del vino, de hacer esas cosas de Portugal las traían. Eso continuaba. Pero Argentina, en el tema de lo que es campo, de lo que era quinta, era muy del gaucho, muy de las costumbres. Cañuelas era una tierra de tamberos. El mate era parte de ellos. ¿Tomaban mate? ¿Tu Sí, abuelo tomaba mate? Mi abuelo no recuerdo, pero mi papá sí. Mi papá se levantaba a la mañana y lo primero que hacía era poner la pava del mate. Sí. Siempre. O sea, tenían esas costumbres, amaban eso. No, sí. Se sentían parte, no se sintieron nunca extranjeros. Ajenos, nunca. En algunos casos a veces escuchás que por ahí sí sos un tipo de afuera, pero no, fueron y se sintieron parte de Argentina. Aparte eran personas muy sociables. Quizás yo no me siento de esa manera, pero a mi papá vos lo ponías en el medio de un grupo y él ya estaba hablando, ya ¿Y por qué no te sentís? No sé, me siento que quizás Perdón, me cuesta vos de entrar. otra manera, pero vos tenés un programa de radio, hablás, te escuchan, o sea, tu viejo se ponía en el medio de un grupo de gente, vos Sí. a través de la radio, pero los dos estaban haciendo lo mismo. Pero lo que pasa es que en el colegio me decían eso, ¿cómo te animaste a subir un escenario? ¿Cómo sé si en el colegio no podías hablar que te ponías colorado? No sé, quizás se fue pasando, pero personalmente o de ahí para adentro soy una persona que quizás me cuesta hablar si no tenemos una relación. Si no hay confianza. Sí, no, me cuesta. Bueno, te quería preguntar, ¿en qué año se casan tus hijos? Se casaron en el año 67. Bueno, estaban en Cañuelas, yo nací en el año 70. ¿Sos el mayor? Soy el mayor, sí. Mi hermano nació en el 71. Estuvimos viviendo en la quinta de Cañuelas hasta el año 74. De ahí es que mi papá se va a comprar una casa acá en Monte Grande y de ahí ya nos vivimos a la ciudad. ¿Y la quinta seguía estando allá? La quinta siguió estando allá. ¿Todos los días iba allá? Todos los días. ¿Y ahí seguía de socio con su hermano? Siempre con su hermano, sí. Con José. Sí, hasta el año 87, 88 estuvieron juntos con la quinta. Y cuando llegó el año 78, que se inaugura el Club Portugués de Esteban Echeverría, ¿ellos estaban? Ellos estaban, tenían la quinta en Cañuelas y en ese tiempo tenían también lo que era la Luca 99, la curva Santa Marina. La curva Santa Marina. Entre Joaquín Márquez Rita, mi tío José y mi papá. Tenían la Luca 99, un supermercado, sí, un mercado. ¿Y por qué la Luca 99 ya se llamaba así cuando compraron? No, porque en ese tiempo a La Plata le llamaban una Luca, dos lucas, y casi una Luca era 99. No, todo por 2 pesos era la Luca 99. Una Luca 99 eran 2 pesos. No recuerdo si eso fue Juan, quien fue el arquitecto tanto de Andoriña como de gimnasio. No sé si fue él que le puso el nombre o Alfredo. Los hijos de Rita, que eran los muchachos grandes en ese momento, que eran más grandes que nosotros. Los hijos los hijos de Joaquín y Amelia. Claro. Ellos que estaban más en eso, que supongo que ellos le habrán puesto ese nombre. Y bueno, estaban con el tema del supermercado, estaban con la quinta en Cañuelas. Entre los dos Finiños y Joaquín. Y Joaquín Márquez Rita, sí. Y bueno, empezó el tema de lo que era el club. Igual, por ejemplo, Joaquín y mi tío José participaron de lo que fue los socios fundadores. Sí. Mi papá en ese momento
prefirió no estar dentro de lo que era el grupo de fundadores porque lo que la quinta te demandaba todos los días, era un lunes a lunes. Claro. Entonces era a veces difícil dejar la quinta, entonces uno de los dos se quedaba en la quinta. Mi papá se quedaba en la quinta y mi tío venía a asistir a lo que eran las reuniones y bueno, hasta lo que fue el nacimiento del club, pero bueno, fueron parte del club siempre. Ahora te voy a decir, pará. Ahora vamos a hablar sobre el club. Déjame que dé un consejito. ¿Conoces Viana do Castelo, no? Por supuesto. Si no conoces Viana, que non coñece Viana, non coñece Portugal. Se vais de ferias a Portugal, non deixes de visitar a cidade de Viana do Castelo. Chegando lá, vais a encontrar a loxa máis bonita de Portugal, a loxa Let's Home. Che, pará, déjame ver qué es esto. Por favor, mirá lo que es esto. Buliño de bacalao. ¿Quién los hizo? Isabel hoy a la mañana. Pará, las trajiste para compartir, ¿no? Por supuesto. Ahí estamos, vamos. Déjame que estire la mano. Fer, ¿querés uno? Sí. Le voy a convidar a Fernando. Ahí está. Esto es lo más rico que hay. ¿Todo esto porque nació de Isabel o porque viste que Lourdes trajo vino Porto? Valeria trajo natas. Exacto. Y dijimos, bueno, ¿nos pones en una competencia? No. En un ¿qué llevo? ¿Qué llevo? Claro, pues la mesa vacía, después de haber visto eso, no queda. Entonces, ¿qué buscamos? Los 12 no dábamos con el tiempo para que mi suegra los hiciera, que es quien tiene la mano para eso. Hubo boliños, bairanos que hace mi mamá, tampoco tenemos ese tiempo. Isabel dice, no, yo tengo ahí bacalao. Vamos a hacer unos boliños y listo. Ahí está. Bueno, por suerte tu esposa es luso-descendiente y lo sabes hacer. Te casaste con Isabel. María Isabel da Costa. ¿Hace cuántos años ya? En el año 98. Hace un montón. 26 años. ¿Y cuántos años de novio? 27 años. Pará, ¿cuántos de casado? 27 años. Traga. 27 de casado y 27. ¿De novios cuántos tuviste? Y de novios casi 10, 9. ¿Y ella es de qué zona de Portugal? Ella de Forsyth y de Sampaio de Antas. El padre de Forsyth, la madre de Sampaio de Antas. Los dos del Concello de Fosende. Así que cuando se van a Portugal, ¿son de ir? Sí, hemos ido, sí. Y visitas las dos zonas, te vas a la Serra de Estrela y vas para Miño, a los dos lugares. Es obligatorio, sí. Y la primera vez que fui a Portugal fue en el año 85, fuimos con mis viejos. Pero fueron a Seia. No, estuvimos en Paraños, en Lisboa, en Porto, en Viana do Castelo, en Algarve. Habían ido al norte, pasearon bastante. Hicimos mucho, sí. A mi papá le gustó mucho lo que es la zona, Viana, principalmente la ciudad de Viana. Le gustó mucho, porque mi papá había entablado una relación mucho con los Foz do Neiva que vinieron acá en los años 80. Entonces allá fuimos y estuvimos con el guitarrista, que estaba ahí en el centro, justo en la Plaza de la República, estaba ahí en un negocio, y lo encontramos ahí y nos llevó a Santa Lucía, a mostrar a Santa Lucía. Bueno, después de ahí como que volvimos a Porto, que estábamos parando en Porto, y el otro día, vamos a Viana. Nos volvimos a Viana otra vez, y bueno, después fuimos a conocer, fuimos al Algarve. Eso fue en el año 85. Eso en el año 85, sí. Esa primera vez que llegué a Portugal lo tenía como visitar el país de mis viejos. No estaba esa relación que hoy siento yo con Portugal. Ahí tenías 15 años, José. 15 años tenía yo. Me encantó y me pegó mucho fue el conocer la aldea, el pueblo de mi papá. Mostrarme la casa donde vivió, que estaba en una parte, con esas callecitas chiquitas que no pasan ni los autos. Empedrados, las casas de piedra. Tal cual. Una aldea de montaña, podemos decir. Todas las casas son de piedra. Pero que hay una diferencia en la construcción entre en la Serra de Estrella, el color de la piedra. Bueno, en el norte es granito, ahí en la Serra es otro tipo de piedra. Sí.
Hay una diferencia. Las ventanas, o sea, como que No, es distinto. Sí, son todas sí, las es casitas distinto. iguales allá Sí. y todas las casitas iguales, pero nada que ver una con la Tal otra. cual, tal Y lo cual. mismo sucede con Alentejo y ni que hablar con Algarve, ¿no? Pero así por las regiones te marcan las construcciones, Así son es. espectaculares. Sí. Y mi papá me mostraba cuando iba desde la casa hasta la escuela, o hasta el colegio, hasta la escuela, el camino que a veces hacía erróneamente a propósito para pasar por unos piñeiros para pues llevar la gomera. Ah, La gomera para cazar pajaritos y bueno, era lo que a veces comían. Sí, y bueno, no, lo que era la iglesia del pueblo, todo eso. Llegamos a la iglesia, una anécdota especial, llegamos a la iglesia del pueblo y el mismo cura que estaba en ese año 85 era el del que él era el sacristán. El mismo padre le dijo, Tonito, tengo algo para ti. Fue a buscar entre las fotos y le trajo una foto donde estaba él con el padre, junto a todos los chicos que estudiaban catecismo, todo. Mirá qué Bueno, increíble. estaba ahí, sí. Eso en el Sí. 85, después volviste a Portugal. Después volvimos en 2013. Ahí ya 2013, casado, con hijos. Ya, ahí volvimos con Estrellas. claro, fuimos con el grupo Estrellas. Sí. ¿En Estrellas hace cuántos años que estás? Porque no Y sos de los primeros en Estrellas, ¿no? No, en Estrellas del año 2010. 2010. Una vez en una fecha patria, no me acuerdo, acá en Monte Grande, Estrella fue a bailar a la plaza de Monte Grande Ajá. y los danzarinos portugueses también, que ya estaban las nenas en danzarinos portugueses. Y yo vi Estrella los domingos y para mí era el Teatro Colón. Era el Teatro Colón. Ese mismo día terminaron de actuar ustedes y fui a hablar con vos, que nos A pedir conocíamos de solicitud de vista. ingreso. Claro. Y me dijiste, no sé, tengo que hablarlo con Poli. Así te- Así, yo dije, medio forro parece. Pero ¿cómo no voy a aceptar? Siempre faltan bailarines hombres. Así No, te me dije. dijiste, sí, me dijiste, tengo que hablar con Poli, después, no sé, se ve que hablaste con Poli, no sé, y ahí al ratito, porque seguíamos Y por capaz ahí. que era joda, capaz que te Dijiste, estaba sí, diciendo. qué sé yo. Y bueno, me dijiste, sí, dale, boludo, dale. Sí, veniste. Dale, boludo, vení. Sí. Y empezaste en el y 2010. en 2010 empezamos con Estrellas. Pero nosotros, con el tema de lo que fue el club, que empezó en el año 78, ya en el 80. Ahí volvemos a hablar del club, Bueno, que es lo que quiero hablar. Dale. en el club volvimos, bueno, en el año 80, cuando ya se inauguraron las instalaciones, todo. En ese tiempo, 80 y poquito después de Foz do Neiva, se formó también el rancho Semillitas de Portugal. Que ahí estuviste. Ahí estuvimos, ahí fuimos parte de él, con mi hermano y con mi primo. Los tres Hace poquito albuquerques. hablábamos con Rubén Afonso, que fue tu compañero ahí. Y Fernanda de Sá había sido la Sí, sí. directora, el Sí. grupo Semillitas de Portugal. Sí, fue muy Pero bueno, lindo. en el año en el 78 se inaugura el club portugués. Tu tío José Finiño y tu tío Joaquín Marquerrita. Joaquín Marquerrita, por supuesto, estaban en la comisión. Son socios fundadores. Son socios fundadores. Tu papá y no, Mi papá no, bueno, por el tema pero de lo que venían a contaba de las fiestas, quintas. las primeras fiestas ya venía siempre. Siempre. Lo que era la verdura para las fiestas, para las ensaladas, siempre fueron de parte de los Finiño o de Ramos. Claro, los Quinteros en aquel entonces, había mucha ensalada, ¿te acordás? Así es, Bueno, sí, y eran sí. fiestas de 1.500 personas, 2.000. Y en aquel momento, bueno, estaban los horneros y estaban los quinteros. Sí. Los quinteros, bueno, como te dije, Ramos también tenía la misma situación que mi papá y mi tío. Antonio Ramos fue parte de la comisión y Sí, Joaquín y Ramos Joaquín- estaba en la quinta. Ajá. Pero bueno, fueron parte del club, pero no están en los libros, ya que ellos se quedaron en la quinta por el tema de lo que era el trabajo, porque los domingos se preparaba la carga para el día lunes. Entonces, por ahí no podían asistir como en el caso de otros trabajos, ¿no? Y bueno, después también como quinteros también tenemos, bueno, o gente que trabajó en lo que es el campo, Armando Teixeira, Claro. los Rodas. Rodas, perdón. Los Barata da Silva también, que estaban con el tema de Claro, campo, todos también Quinteros, mercado. y todos de aquella zona, ¿no? De la Sí, Beira Alta, todos, Beira sí, Baixa. Beira Alta y Beira Baixa, sí, Sí, así es, y así todo- es. todos Sí, Quinteros. sí, Así que los Rodas, los Teixeira, los Barata, Sí, los los Ramos, Alburquerque, sí. los Marquerrita, ni hablar. Sí. Mucho, y toda esa gente estaba son socios fundadores, muchos Son socios estaban. fundadores, sí. ¿Y Sí, qué estuvieron pasó? desde un principio. Que no hay tantos Beirauns acá en el club. No sé, nosotros acá estuvimos en el club, bueno, con semillitas, todo. Después del año. Después de los 80, mi papá y mi tío
compraron un campo acá por la zona del partido Almirante Brown y al lado de lo que de la familia Ramos. Y bueno, como que se enfocaron en lo que fuese, que era un campo más grande. Se enfocaron netamente al laburo. Sí, entonces como que perdieron un poquitito el ritmo a lo que era el club. Se siguió por un tiempo asistiendo a lo que eran las fiestas, pero ya sin tanta participación. Y bueno, el tema del enfoque fue mucho más importante a lo que fue el trabajo. Y de parte de los hijos, estábamos en una etapa del colegio, del secundario y todo eso, y ya como que nos empezamos a perder con otro tipo de compromisos, obligaciones. Sí, después de haber las novias, el trabajo, el estudio, y como que se ocupan. Quedaste un poquito más afuera. Y después vienen los hijos y o sea, es cada vez peor. Sí, sí. Después, bueno, nos casábamos todos y seguíamos como lejos del club. En el año 2008, en el Colegio Nuestra Señora, querían hacer un evento en el cual las comunidades de los alumnos se vieran representadas en la fiesta, en una fiesta en el colegio, en el 50 aniversario de Nuestra Señora de Montegrande. Entonces llamaron a los portugueses, españoles, italianos, de todas las familias de los alumnos que eran de esas colectividades. Nos y ahí te llamaron. Y ahí, bueno, y ahí participamos y estábamos con Cali Márquez. Y bueno, y los hermanos de ella también. Y estamos todos ahí, bueno, pero necesitamos que expongan y que nos cuenten qué es lo que podemos hacer. Bueno, en ese momento estaba en cuarto grado Florencia, que era por el grupo de cuarto grado, nos pusieron Portugal. A otras divisiones por ahí les tocaba, pero justo tu país no estaba. Pero bueno, justo a nosotros nos tocó, no sé cómo, pero bueno, nos tocó Portugal. Bueno, entonces las abuelas preparando lo que eran las comidas típicas, pues primero hicimos en las salas mostrando la gastronomía portuguesa. Habían hecho como una expo. Yo fui. Sí, vos fuiste. Se hizo lo que era la gastronomía portuguesa, el tema de lo que es la Virgen de Fátima, los paisajes, distintos lugares, las zonas, las regiones de Portugal, qué es lo que se producía, qué no, qué tenía típico, qué había hecho Portugal por el mundo. Bueno, y ahí conectaste. Y de ahí fue, cuando fue la fiesta de los 50, después de todo eso, los 3/4, que eran casi 100 chicos, bailaron un vira. Todos los 3/4, bueno, con Cali íbamos enseñarles el vira, sí, para enseñarles a bailar un acorio, les hicimos un acorio y todos los chicos vestidos se les mandó un croquis de cómo tendría que ser el traje. Más o menos una onda tenía. Y la verdad, sí, salió. Y en eso llevamos a nuestros papis. David fue, mi papá, mi suegra, mi suegro, todos fueron. Sí, dimos charlas. Ellos contaron su historia. Está bueno. Y a nosotros, a los hijos, nos tocó, porque por ahí lo veíamos más de afuera, pero nunca lo habíamos llegado a charlar. Y bueno, de ahí es que salió el tema después de hablar más sobre eso. Y bueno, después de eso, las nenas, las hijas de Cali, los danzarinos ya estaban. Cali le dijo, ¿por qué no les decís a las chicas que vengan? Bueno, vinieron las chicas y bueno, después bueno, las nenas se sumaron, comenzamos a acercarnos más al club. Y terminaste dirigiendo el grupo de los danzarinos. Dirigiendo, los acompañaba. Los presentabas. Cuando a veces faltaba algún varón o lo que fuera, que siempre fueron escasos los varones en todo. Bueno, era un nene un poquito más grande, pero bueno, como tenía el nombre del apodo de nene, me quedaba, me servía. Y ahí estaba. Y ahí estaba. Sí. Bueno, ahí eso fue importante. ¿Habías estado en comisiones directivas? No. Hasta ahí, ¿no? Y a partir de ahí, cuando te acercaste al club por el tema de tus hijos, los chicos, el grupo, ahí empezaste a participar. Sí, empezamos, bueno, con el tema de los danzarinos, José María Torres, presidente en ese entonces. Sí, me dijo, ¿por qué no te sumás? ¿Por qué no venís? Él, Antonio Canas, un grupo de gente que nos veíamos y nos cruzábamos. Dale. Bueno, nos sumamos a la comisión. Sí, eso sería 2008, 2009 sería. Y desde ese entonces estás en la institución. Estamos en la institución. Sí, ¿Actualmente estás en comisión directiva? Estamos en comisión directiva. Y además haces algo más para la comunidad. Sí, tenemos desde el año fines de 2010, estoy en el programa de radio del Club Portugués Esteban Echeverría. Después de lo que fue un pilar en Fátima Pilar en 2008,
Antonio Canas me vio en Pilar porque presenté a los danzarinos. Y me dijo, ¿por qué no me acompañás en la radio? Dale, vení, Agarraste vení, el porque micrófono estaba arriba del Antonio. escenario y Sí. ahí cagaste, Y te Antonio agarran para Canas todo. me dijo para acercarme y José María después se sumó a eso también. Dale, venite. No, pero yo qué voy a hacer ahí. Y en ese momento nos dijeron a Claudia Vitorino también, que era la directora, ¿por qué no vienen los dos? Entonces, ya que nos animamos, vienen los dos y se suman. Y bueno, en ese caso, bueno, ya a finales de 2010 nos sumamos al programa de radio. Y bueno, después de que falleció Antonio en 2012, te quedaste haciendo vos el estamos programa. ahí. El programa de radio, La Voz del Club Portugués de Esteban Echeverri, Así ya es. existía hacía unos años. Ya existía, Lo sí, hacía- desde el año 2006, La Voz del Club Portugués Esteban Echeverría, que empezó Aníbal Quiroga. Aníbal Quiroga, con Aníbal. José María, Con José María, Torres, Norma, y Esther. después Antonio. Después Antonio se fue sumando también. Y bueno, y ahí hoy estamos. estás, Sí. Han pasado también, se han sumado también, un nieto de Armindo también estuvo con nosotros, hacía la parte deportiva. y estás con Esther Yaques, te acompaña con el teléfono. Sí, Claudia Vitorino siempre. estuvo un tiempo también. Estuvo también unos cuantos años, también estuvo acompañándonos. Para que me voy acordando de gente, mirá, tengo más memoria yo que vos, me parece. Sí, Va, sí. yo soy mucho más joven que vos. Sos más joven. Yo soy diciembre del 72, vos sos Enero del 70. Escuchá, Norma Smulek había Norma estado, Smulek, sí, Smulek, sí. te había acompañado también en el programa de radio. Sí, también estaba. Ellas eran lo que hacían la parte ¿Y de qué los te pasa teléfonos. con la radio? ¿Los domingos todavía tenés ganas de levantarte los domingos para hacer la radio? Estamos ahí, sí. ¿El público se renueva o son siempre los mismos? Es la pregunta que yo me No, me hago. te cuento. El programa está enfocado, o fue enfocado desde un principio para los portugueses, principalmente para los portugueses que iban sintiendo que si no había una fiesta del club no había nada. Si no era cruzarse en la calle con un portugués, pero no había dónde ver o dónde tocar algo que te conectara a Portugal. Y el programa de radio les dio esos domingos mientras van preparando el asado, mientras van preparando, se van levantando, mientras estaban con el mate, porque antes el programa salía a partir de las 8 de la mañana. Era de 8 a 9 y media, después de 8 a 10, y hoy en día es de 10 a 12. Y hoy en día la gente que tenemos como público, el 90% son gente mayor de más de 60 años, te diría, 60, 70. La mayoría son portugueses. Y lo que se nos vienen sumando son hijos de portugueses que fueron perdiendo a sus padres. O sea, el que hoy tiene 50, 60. 50 largos, diría 50. Mi edad, de ahí en adelante podemos decir que esa gente va sintiendo por ahí ese vacío, esa cosa que te falta, y vos pones la radio. No estás las 2 horas del programa escuchándolo, porque por ahí no estás mientras estás haciendo otra cosa, escuchás. Y hoy podés escuchar a los hijos de portugueses y a los nietos de portugueses que cuando vos le pones un tema conocido, por lo menos la parte del estribillo te la cantan. Y yo creo que la gente se siente muy cerca. Y tenés muchos mensajes que son emotivos. Hay mensajes que te hacen llorar. De agradeciendo esa cercanía que les da con Portugal. Sí, conectan con su pueblo. Vos le pones un tema de un grupo folclórico de un pueblo y el tipo conectó. El que Tal de cual, ahí, tal cual. Y hoy en eso, día, o cuando si hay algún llamado que contás alguna historia, que acá también pasa, contás una historia y son muy parecidas las historias. Todas se tocan. Entonces, en un punto. y todos tienen el tema de la saudade, el tema del viaje, el barco, la llegada, lo que costó laburar, por empezar. Todas esas historias tienen un patrón en común y todos nos sentimos identificados con eso también. Y después de 2001, después del 2000, después de la pandemia 2019, 2020, 2021, la radio se había cortado 2 semanas que no salimos porque no se podía salir. Después, bueno, de la radio me dijeron, bueno, ¿por qué no nos mandás, aunque sea unos audios, y ponemos la música, me pasás la música y pasamos audios? Bueno, empezamos de esa manera, despacito a sumarnos otra vez a que tenga voz el club. Después salió el tema de la posibilidad de hacerlo por Facebook también. Entonces, el mismo programa que sale por Facebook sale a la radio. Bueno, el programa de radio va todos los domingos de 10 a 12. De 10 a 12. ¿En qué radio están? AM 1060, Radio Excelsior, sí. FM Malvinas 91.5. O en Facebook. En Facebook Antonio de Albuquerque.
y de esa manera sumamos a portugueses del exterior. Tenemos mensajes de Portugal mismo, de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil hay mucho. Gente del exterior que, no sé, por las redes te van conociendo y te van escuchando y te van mandando saludos. Y bueno, ya encontramos brasileros que tienen familias acá en Argentina, portugueses que tienen familia acá en Argentina, que nos escucharon porque un conocido era amigo en las redes y bueno, y te pidió la solicitud. Desde Francia también que tienen familia acá. Bueno, que se fueron sumando y que nos van haciendo sentir que el club se conoce en el exterior también y que tiene voz, que no es solo unas paredes frías, sino que hay sentimiento de los que la componen a la comisión, los fundadores, quienes se juntaron y quisieron tener ese cantiño, ese lugarcito donde juntarse, que hoy en día sigan teniendo como lo siguen haciendo, expresando su cultura de la manera que puedan y de la manera que sea, porque yo creo que cada hijo y cada nieto de portugués, te pasa a vos que cuando te dicen portu o portugués, es un halago, orgullo, es un halago. Sí. Yo creo que eso nos hace a todos sentir bien y nos sentimos, en muchos de los casos, cuando vos estás en algún lugar y te nombran a Portugal, vos te sentís parte de Portugal. Y yo creo que eso es lo que nos transmitieron nuestros papis, nuestros abuelos, y que a pesar de que quizás salieron por diversas situaciones, fuera escapando de una guerra, fuera por una situación económica o por aventurarse a algo nuevo, yo creo que son todas experiencias que a nosotros nos marcaron y nos van enseñando de que si nosotros no nos perdemos de ese pasado, el futuro empieza acá y no, nuestro pasado, nuestro futuro se compone con el pasado que nosotros conocemos. Tal cual. No, tal cual. Por eso conocer la casa de tus abuelos, la casa de tus papis. Saber de dónde venimos. Todo te hace sentir. Bueno, yo creo esta historia, ahora nos vamos a quedar charlando un rato más, comiendo los buliños de bacalao, sí. Pero esto viste que es corto, se me hizo recontra corto, me pareció súper interesante la charla, todavía quedan algunos minutitos más, que digo que esto ayuda, vos haces un programa, ¿por qué no haces entrevistas o por qué no contás historias así? Para mí está buenísimo, lo que yo encuentro de positivo en estos podcasts, es que nos conocemos, la gente se conoce, pero por ahí no sé tu vida, no sé qué pensás, no sé qué sentís, entonces esto ayuda a conocer y la gente nos está mirando y termina conociéndonos aún un poco más. Me parece que está bueno eso y ayuda también a recordar, porque bueno, esto te hizo, antes de venir acá, me imagino que estuviste un poquito rebobinando a ver de qué puedo hablar y recordando un poco la historia. La semana pasada Valeria nos contaba que para hacer la entrevista habló con sus padres y después le termina contando a los hijos, o sea, se revive eso en la familia. Así que bueno, y estoy seguro que voy a llegar a casa y voy a decir, me faltó esto. Qué boludo, no conté esto, vas a decir. Estuve hablando con mi mamá de tal cosa y no lo dije, pero yo creo que esto es como un toque de cada cosita, que quizás alguno dice, lástima, me faltó que hubiera seguido con eso, pero... Bueno, ya vamos a tener que hacerle más capítulos. Escuchá, si te tenés, hablando o haciendo siempre alusión al nombre de los podcasts, La Vaca y el Bacalao, sos vaca, hoy me dijiste que te consideras 50 y 50. 50 de vaca y 50 de bacalao. Yo estoy en Argentina y yo extraño todo Portugal. Y si vas a Portugal. Pero estoy en Portugal y sos re argentino. Yo te vi en Portugal con la camiseta, con la de Messi. Sí, extraño Argentina, ¿no? Claro. Horrores. Y las costumbres, lo que tenés de bacalao, ¿qué es lo que más tenés de portugués? De bacalao, yo creo que, aparte, después de haber sumado lo que es Estrelas, me sumó mucho lo que es el folclore y las tradiciones de antaño, ¿no? Sí, porque estar en un grupo folclórico ayuda a eso, a entender, a entender más las tradiciones. Es la manera de que los jóvenes se sumen
A un joven no lo vas a traer a una comisión porque sí. Es difícil. Y es difícil Es llevarlo a un difícil grupo llevarlo a un folclórico. rancho, pero el rancho yo creo que es el lugar donde se puede trabajar para que esa persona se sume. Es el lugar donde los jóvenes, vos fíjate los clubes que no tienen rancho, tienen gente mayor nada más, no tienen jóvenes. Y yo creo que el corazón de una institución está en la juventud. La juventud que... Pero José, hay que Sí. abrir, vienen con otra No, info, vienen tal con cual, otra, sí, hay que sí, sí. abrirla, Eso hay hay que que aprovecharlo. escucharlos. Eso hay que son, aprovecharlo, sí, y sí, son sí. profesionales, Sí, sí, sí. y para mí hay que darle Sí, lugar desde donde le convenga a cada sí, uno, sí, de sí, lo sí. que sea No, profesional en algo. Bueno, listo, a ver, no. esto cómo lo utilizo acá en la institución. Para mí Hay que- abrirnos, no quedarnos con no, siempre lo mismo, no, porque no. estos pibes tienen otra... No porque los jóvenes... Porque ya son nietos, sí, o sea, sí, no. Sí, no, no. se Estamos va más lejos. perdiendo. Estamos más lejos, estamos Estamos más más lejos. lejos. Por eso los jóvenes son los que te pueden marcar estos cambios, Sí. estas transformaciones. Sí, y para mí hay que aceptarlas, hay que agarrar Sí, y entenderlas y apoyar. hay que aceptar todo lo nuevo, hay que tratar de continuar con lo viejo, tratando de actualizarlo, tratando de que se sume y de que la institución o las instituciones portuguesas sigan teniendo visibilidad, estén cerca de la comunidad, que el portugués se siga viendo dentro de la comunidad y dentro de la comunidad los portugueses están bien vistos. Bueno, hay que seguir Que sigamos continuando con con eso. eso. Te lo Sí, pido sí, por sí. favor. No, por No te favor. mandes ninguna cagada, que No, quedamos mal todos por culpa tuya. Por mis viejos, por mis abuelos, no. No, 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 no. No, porque eso fue lo que nos enseñaron los viejos. Tal cual. La palabra, para mí La es la palabra palabra. y el nombre. Tu nombre no puede quedar sucio. No se puede ensuciar. No se enseñaron otra cosa. Es preferible perder, pero quedar bien. Tenían un concepto de la amistad sin ser, ponerle hoy amigos, uno cree que amigos nos tenemos que ver todos los días y charlar todos los días por teléfono. Y ellos no eran así Sí, y, sí. y consideraban amigos. Mi viejo Sí, me sí. hablaba de amigos, Sí, ¿entendés? sí. Y se veían cada tanto. o No, sea, no. pero bueno, eso, el valor de la amistad, el valor de la palabra, El respeto. el respeto, la El confianza. respeto. Sí, sí, la Bueno, confianza. que nos siga identificando eso a Sí, nosotros los por lusos, favor, por ojalá favor, así sea, a los ojalá que así somos, sea. a los que somos bacalao en una tierra de vacas, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Che, José, la verdad la pasé bárbaro. Espero que Igual. vos también. Me pareció súper interesante tu historia, tu vida. Sé que quedaron un montón de cosas. Sí, un No montón, te pregunté a qué olvídate. te dedicás, no hablamos de tu mujer, de tus hijas, pero bueno, la verdad que nos colgamos a hablar de otras cosas. Dijiste mi mujer, mis hijas, y es lo más importante que tengo. Me imagino. Isabel es un 10 como compañera. Es una persona que si tiene que hacer algo por otra persona y dejarlo de ella de lado, lo hace. Vale un montón. Y bueno, ¿Qué querés? mis hijas, ¿Emocionarte? ¿Querés llorar? y bueno, mis hijas, Flor y Juli, lo Sí. más hermoso que me dio mi mujer. Sí. Sí, qué lindo lo que decís. Bueno, José, ¿crees que quedó algo por decir? ¿Algo en un minutito último? Que ya cortamos. Nada Ya nos más fuimos, ya lo hicimos re extenso. Nada más decir que todo aquel que tenga a su padre o a sus abuelos, que se siente a charlar, que vale la pena. Sí, seguramente. Vale la pena. Seguramente. Bueno, José, 1.000.000 de gracias por haber compartido este ratito. Gracias a José Antonio, gracias a todos ustedes que nos acompañaron una semana más. Y nada, nos volvemos a encontrar la próxima semana con un invitado que vaya uno a saber quién será. Muchísimas gracias a todos, un beso. Esto fue La Vaca y el Bacalao.